Bueno, buenas tardes y continuamos con las mesas de este evento, Investigaciones en Humanidades, Resultados y Aportes. Y en este momento vamos a iniciar con la mesa titulada Intelectuales y Artistas Peruanos en los siglos XIX y XX. Nos acompañan en esta ocasión Fernando Villegas, quien va a presentar la ponencia titulada Crónicas y Testimonios de los Artistas Peruanos Viajeros por España en la primera mitad del siglo XX, y el doctor Osvaldo Holguín con la ponencia Ricardo Palma, El periodismo de oposición y el Congreso Constituyente 1867. Y Osvaldo Holguín Cayo es profesor principal de la sección Historia del Departamento de Humanidades de la PUC. Es doctor en Historia y Derecho y Humanidades por la PUC. Se desempeña como docente en Estudios Generales Letras y en la Escuela de Posgrado. Ha estudiado de manera preferente hechos y procesos del Perú del siglo XIX, como la construcción de la nación y el nacionalismo literario, el descubrimiento de la identidad, la generación romántica, Ricardo Palma, el indio valeroso, la historiografía y las sociedades limeñas en Cafés y Fondas, así como tiene también una extensa obra sobre los cronistas de Raúl Porras Barrenechea. Y Fernando Villegas es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en Historia y Teoría del Arte en la Edad Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid en España, es magíster en Historia y licenciado en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con estudios en fuentes españolas en el arte virreinal por el Ministerio de Cultura de España. Recibió cursos de museología y turismo cultural en Bélgica. Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Estudios Generales Letras, la Facultad de Arte y Diseño y la Escuela de Posgrado de la PUC. También conforma el comité directivo de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la PUC. Sus investigaciones se centran en la historia del arte peruano y latinoamericano del siglo XIX y XX, las relaciones artísticas con el mundo ibérico y la historia del arte español. Y entonces, con esta presentación, les dejo la palabra a ustedes para dar inicio a esta mesa. Entonces, Gracias. Me voy a ocupar de Ricardo Palma, figura conocida realmente por todos los peruanos y también por muchos extranjeros, pero conocido Palma especialmente como escritor literario, como creador de las tradiciones, de un subgénero narrativo. Las tradiciones peruanas, efecto, han sido publicadas muchísimas veces en el Perú y en el extranjero, y también han sido traducidas a algunos idiomas. Lo que ocurre es que Palma, por lo general, ha sido y sigue siendo estudiado en buena hora por especialistas en la literatura, críticos literarios, estudiosos de la literatura. Menos numerosos somos los historiadores que nos hemos fijado en su carrera, en su trayectoria. Bueno, la carrera de Palma no fue solo literaria, fue incluso fundamentalmente política en sus años de juventud y, por decir, ¿no? hasta más o menos los años 1870, cuando cumplió 40 abriles, como antes decía. Solo a partir de esos años, 1873, 1874, Palma se dedicó preferentemente y casi exclusivamente a la literatura. Antes fue muchas cosas, fue marino en el campo administrativo, no perteneció a la oficialidad de la Marina, sino a un cuerpo de la Marina de Guerra del Perú dedicado a los temas administrativos. Un cuerpo que tenía sus antecedentes incluso en la época colonial. Antes incluso de ser marino fue periodista
desde los 16 o 17 años, muy joven, en realidad aún adolescente. Y se le conocen escritos literarios desde los 15 años, vale decir, publicados en 1848, pues Palma había nacido en 1833, en plena época del caudillismo. Son muchas las páginas de la vida política de Palma que aún no se conocen a plenitud. La biografía de Palma está escrita desde el siglo XIX. Él mismo escribió su autobiografía, pero restan muchas páginas, muchos aspectos que no han sido aún investigados. Escribo una biografía de Palma desde hace algún tiempo. Una parte de ese trabajo se ha publicado ya hace varios años. Estoy preparando la segunda etapa. Y en esa segunda etapa he tenido la suerte de encontrar unos textos periodísticos de Palma de 1867. 1867. Vale decir, cuando Palma tenía 34 años de edad. Y era periodista y también político. No un político líder, no un político situado en las primeras filas de los partidos de aquel tiempo, sino un político que se movía en el campo de los asesores, de los consejeros, de los encargados, como se dice hoy día, de la imagen del caudillo. Estoy hablando del caudillo coronel José Balta Montero. Palma había sido muy devoto, muy seguidor de un liberal bastante reconocido y un gran líder en realidad en su tiempo, llamado José Gálvez Egusquiza. Pero Gálvez murió en el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866. Una bomba española explotó precisamente en la torre que se había construido en el Callao y desde la cual Gálvez dirigía, por así decir, la defensa del Perú y también el contraataque del Perú al ataque, a la agresión española proveniente de sus más o menos 10 unidades navales de moderna generación, ¿no? Que atacaron el Callao, como todos sabemos, ese día, 2 de mayo de 1866. Muerto Gálvez, Palma se sintió pues con mucha libertad para acompañar a una figura militar, el coronel José Balta Montero, que había tenido un papel destacado en la caída, en el derrocamiento del presidente Peset, hecho ocurrido a fines del año 1865. Peset fue derrocado por una rebelión en Arequipa a cargo del coronel Prado y por otra rebelión que tuvo a Chiclayo como núcleo, que fue la rebelión que jefaturó Balta. Ambos ejércitos rebeldes o revolucionarios, como quiera llamárseles, se juntaron en Chincha y lograron, después de varias semanas de campaña, llegar a Lima y derrotar a Peset, ¿no? Que desde luego tenía el apoyo del ejército peruano, del ejército oficial, por así decir, de la nación, ¿no? Bueno, el año 66 pasó
entre la defensa del Perú, el tema del 2 de mayo, y después un momento de cierta incertidumbre, pues Prado gobernaba el país no como presidente constitucional, sino como dictador. A la caída de PC, Prado había sido encumbrado por sus propias fuerzas, Malta había quedado un tanto oscurecido en un segundo nivel, pero la situación difícil que atravesaba el Perú de alguna manera justificó ese momento crítico en el cual Prado había asumido todo el poder del Estado en calidad de dictador. Pero Palma no estaba conforme con el poder tan grande que tenía Prado, junto a un famoso gabinete llamado en la historia del Perú el Gabinete de los Talentos, constituido por Gálvez, muerto el 2 de mayo, también Manuel Pardo de Lavalle, José María Quimper, Tejeda, Pacheco. Ha quedado en la historia del Perú registrado este gabinete de 5 ministros como el Gabinete de los Talentos. Bueno, Palma entonces pasó a la condición de escritor, ¿no? Periodista de oposición, y fue sin duda retirado del servicio al Estado porque venía desempeñando un cargo en la Marina de Guerra. No olvidemos que pertenecía a la institución de la Marina, y a manera de premio consuelo, por así decir, el gobierno dictatorial de Prado le dio unas cátedras, unos cursos de historia en el Colegio Naval Militar. Pero es claro que su condición había cambiado mucho, que no contaba con el respaldo poderoso de Gálvez, fallecido, y que estaba cada vez más cerca de Vargas. Bueno, entonces Palma pues se dedica a este periodismo de oposición en los últimos meses del año 66 al frente de un periódico baltista llamado El Constitucional, junto al poeta y miembro de la Bohemia de mi tiempo, referida por Palma posteriormente, el poeta Carlos Augusto Salaberry, considerado por varios críticos como el más destacado de todos los poetas románticos peruanos. Bueno, los escritos de Palma llevaron al gobierno a reducirlo a una prisión. En fin, primero fue despedido, después fue puesto en prisión, en una prisión que existía en ese tiempo en el Real Felipe del Callao, llamada la prisión de las Casas Matas, ¿no? Dentro de la fortaleza. 2 meses lo pasó por ahí, y después fue con otros baltistas, igualmente prisioneros, fue expatriado. Pero los expatriados no se quedaron tranquilos en el barco que los llevaba a Panamá, sino que desembarcaron en Guayaquil, y ahí, bueno, estuvieron, entiendo yo, cada uno un diferente número de días. Palma alrededor de 3 o 4 meses, al cabo de los cuales regresó subrepticiamente a Lima y se reincorporó al periodismo de oposición. El periodismo que ya lo había ejercido el año anterior, el 66, en el diario El Nacional. Vamos a ver si esto funciona. Aquí tienen ustedes el logotipo del Nacional. Nacional fue un diario fundado a fines del año 65 en Lima por los liberales que rodeaban a Prado, y duró muchos años, duró hasta comienzos del siglo XX. Un gran diario, hay que decirlo. Muchas veces compitió con El Comercio y muchas veces fue el órgano del llamado Partido Liberal, un periódico notoriamente liberal, opuesto a las dictaduras, a las tiranías, en fin,
a todos los gobiernos que menoscababan el imperio de la Constitución. Tenía Palma amigos en el liberal, perdón, en el nacional, sobre todo la amistad del director, Juan Francisco Pasos, que fue un periodista, político y liberal destacado de toda la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, en el liberal, Palma escribió 25 crónicas anónimas. Esta es una de ellas. Espero que puedan ustedes advertir más o menos, puedan leer algo. Creo que sí se puede leer un poquito. Bien, 25 crónicas anónimas bajo el título de La Semana. Eran algo así como resúmenes de los acontecimientos principales ocurridos en Lima y en el Perú, y que se publicaron los días sábados. Los sábados, entre abril y octubre de ese año 67, Palma escribió estas 25 crónicas anónimas que tuve la suerte de descubrir, como les decía hace un momento, en la biblioteca nuestra, la biblioteca de la Universidad Católica, aunque no todas las partes las encontré acá, en la colección de la Biblioteca Nacional, segundo sótano. Las otras las tuve que encontrar en la Biblioteca Nacional. Y la Academia Peruana de la Lengua las publicó. Están publicadas desde hace unos meses. Este es el título que se le ha puesto. El autor es Palma. Y yo creo que no puedo cambiar el título. Tiene que ser La Semana, ¿no? Es el título de la crónica que él publicaba. Están plenamente identificadas, no cabe la menor duda de que su autor fue Palma. Los que crean conveniente confrontar mis opiniones pueden leer la introducción, donde yo acumulo una serie de pruebas para convencer a todos, ¿no?, de que no puedo ser otro el autor de estas crónicas, sino Ricardo Palma. Bueno, Palma ataca al dictador Prado, ataca a los ministros de Prado, y esto merece una explicación porque Palma era un liberal, pero se había apartado de los liberales, por así decir, radicales. El liberalismo se había fraccionado. Ya sabemos, por otros estudios, que los liberales peruanos no siempre estuvieron unidos, no siempre actuaron en la misma dirección. Todos se llamaban liberales, incluso algunos que no lo eran, no se consideraban así. Pero Palma sí se apartó de los liberales más destacados, por razones aún poco claras, ¿no? Poco claras. Lo cierto es que en este momento, 1867, ya estaba distanciado del grupo liberal que rodeaba a Prado, al dictador Prado. Y eso lo llevó pues a cuestionar las acciones del Congreso. Pero ese era un Congreso especial, un Congreso reunido, convocado y elegido durante la dictadura para dar una nueva constitución. Esa era la tarea, era un Congreso constituyente, un Congreso encargado de elaborar una constitución. Efectivamente, la constitución fue elaborada y promulgada en los últimos meses de este año 67, y resultó ser una de las dos más liberales constituciones de todas las que ha tenido el Perú a lo largo de su historia. Estas crónicas, entonces, son crónicas del acontecer diario, pero con una fuerte carga política, porque Palma, que ya practicaba, como saben ustedes, el periodismo político desde muchos años antes, se encargó de asistir religiosamente a las reuniones, a las sesiones del Congreso Constituyente,
y tomar nota, ¿no? A tomar nota de las intervenciones, de las opiniones, de los grandes discursos que se dieron en ese congreso, para después someterlos a su crítica, generalmente a su crítica y algunas veces al elogio que algunas intervenciones le merecieron. Entonces, pues se trata de un periodismo político, un periodismo, pero caracterizado por la sátira, el buen humor, la ironía, el chiste, la burla, el tono jocoso que Palma solía emplear. El periodismo político tuvo muchas maneras de expresarse en el siglo XIX, sin duda, creo yo, honestamente, de mayor alcance, de mayor contenido que el periodismo político actual. Y una de esas maneras de expresarse el periodismo político era precisamente el periodismo político y satírico, el que hacía burla de los políticos, tanto del Congreso como de la oposición. Este fue el periodismo de Palma, ¿no? No era el primero que lo practicaba, antes de él lo habían practicado muchos otros. Paralelamente lo seguía practicando Manuel Atanasio Fuentes, el famoso murciélago. Pocos años antes, el coronel Juan Espinosa, un militar uruguayo que vino al Perú en la época de San Martín y se quedó aquí hasta morir, y que publicaba en los periódicos de Lima unos famosos diálogos entre el padre Anselmo y el Ego Tifas, dos personajes ficticios que conversaban, dialogaban sobre temas políticos de actualidad. Y también ese periodismo político lo había practicado Felipe Pardo y Aliaga, lo había practicado Manuel Asensio Segura, en fin. No existe, lamentablemente, un trabajo que dé cuenta, ¿no?, de un panorama general del periodismo político de aquellos años. Hay algunos trabajos, pero falta aún mucho por investigar y publicar. Bueno, entonces, este trabajo de Palma, periodista, satírico y muy literario, es otra de las características de estas crónicas. No son crónicas escritas, digamos, de una manera descuidada, con un lenguaje común y silvestre. Hay todo un refinamiento, una extrema, digamos, dedicación a darles a estas crónicas, como lo van a comprobar con los ejemplos que voy a leer, ¿no?, un nivel más alto, ¿no?, un nivel más alto. Palma siempre, por así decir, siempre tuvo una gran preocupación por la forma de sus escritos, no solo por el fondo. La forma le preocupó mucho siempre. El uso de los términos, el uso exacto, preciso. Consultaba el diccionario todos los días, pero tenía un especial interés en incorporar al lenguaje académico voces peruanas, peruanismos, voces surgidas en el ambiente limeño, en los sectores populares inclusive, y así como tenía esta preocupación por el léxico criollo, mestizo, propio del país, también tenía un gran interés en incorporar al lenguaje peruano vocablos que se empleaban en España, ¿no?, que el periodismo hispano empleaba, pero que nuestro periodismo no los había procesado, no los había hecho suyos. Leía muchos periódicos españoles. Las naves, el movimiento marítimo era intenso, todos ustedes lo saben muy bien. Las naves que llegaban al puerto del Callao no solo venían cargadas de manufacturas, de productos de la revolución industrial de Europa, sino cargadas de periódicos, ¿no?,
de muchos periódicos de diferentes países, en diferentes idiomas. Aquí la élite peruana, los periodistas también, desde luego, leían el francés con mucha facilidad, ¿no? Mucho más que el inglés. Y periódicos españoles, franceses, pero también de otros países hispanoamericanos, ¿no? Llegaban con frecuencia a las redacciones y grandes trozos de estos periódicos extranjeros se reproducían en los periódicos de Lima. De tal manera que el público limeño podía contar en los periódicos locales con una información muy amplia sobre lo que estaba pasando en Londres, en Estados Unidos, en España, en Italia. La guerra de Crimea, por ejemplo, una guerra muy, muy cruenta de aquellos años, ¿no? Entre Rusia y Turquía, ¿no? Una guerra que hizo muchas víctimas. Se siguió aquí en Lima con toda, digamos, atención, gracias a que los periódicos de Lima reproducían las noticias, a veces muy extensas, ¿no? Que sobre ese acontecimiento y sobre otros acontecimientos publicaron los diarios de Lima. Bueno, entonces, en esta época, reitero, había una gran crítica de parte de la oposición al gobierno dictatorial de Prado. El gobierno de Prado ejercía un control más o menos riguroso de la situación. Muchos periodistas y partidarios prosélitos de Balta fueron llevados a prisión, entre ellos el propio Palma. Había un clima de inestabilidad, ¿no? Y Palma no fue, pues, en ningún modo ajeno a esta situación. En términos políticos referidos a la región, Palma se refirió muchas veces a Bolivia, porque por aquel entonces Bolivia estaba gobernada por uno de los caudillos digamos, más vulgares, más chabacanos y más salvajes que lamentablemente tuvo el antiguo Alto Perú. Me refiero al general Melgarejo. Melgarejo, por ejemplo, según dijeron los diarios, se había alegrado mucho al saber la noticia de la muerte de Castilla en Tarapacá, precisamente ese año 1867. Tanto se había alegrado este caudillo boliviano que hasta había consignado términos muy ofensivos en contra de Castilla en una de sus proclamas. Este tema, por ejemplo, le merece a Palma en sus crónicas un rechazo. Ciertamente un rechazo porque no podía estar de acuerdo con esa actitud tan innoble del presidente de Bolivia, un tirano de los más vulgares, ¿no? En contra de un peruano al cual Palma había cuestionado, pero a quien después, ¿no? Tal vez ganado por la madurez o por otros factores, había reconocido muchos méritos, ¿no? Otro tema que Palma toca es el de la rebelión de los indios de Puno. En las tradiciones el tema del indio no está tratado como a muchos les hubiera gustado. El tema del indio en las tradiciones es un poco secundario. Pero en estas crónicas aparece el tema del indígena puneño, que es víctima de una represión muy, muy cruel, ¿no? Que a su vez fue originada por una rebelión indígena muy extendida en Puno. Las noticias de esta rebelión fueron conocidas en Lima y motivaron duras críticas a los hacendados puneños, porque se entendía que eran los hacendados quienes habían ocasionado esa rebeldía de los campesinos aymaras, ¿no? Víctimas de sus abusos. Voy a leerles una cita sobre esta materia. También el tema del guano, cómo no, que servía tanto a los intereses del Estado, que financiaba gran parte del presupuesto nacional, pero que dependía totalmente de
de la exportación de este fertilizante natural a cargo de unas empresas consignatarias, ¿no? Lo cierto es que ese año 67 el Estado peruano estaba pasando por un momento muy difícil en cuanto a disponer de fondos. No tenía los fondos necesarios, se había gastado mucho dinero en la compra de armamento para la defensa del Callao y el resultado era que mucha gente no cobraba su sueldo, las viudas no cobraban su montepío, etc., ¿no? Es otro de los temas que Palma trata en más de una de estas crónicas. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo me queda, sospecho que muy poco, 5 minutos, ya, gracias. Entonces voy a leer unas citas, ¿no? Unas citas para que ustedes tengan una idea de cómo escribía Palma y cómo trataba estos temas tan interesantes. Por ejemplo, una cita sobre los indios de Puno. Dice Palma: los señores Quiñones, Luna y Riquelme, diputados por Puno en el Congreso Constituyente, han presentado un proyectazo de ley que puede arder en una torcida. Arder en una torcida es una expresión propia, me parece, de los fumadores de aquel tiempo, ¿no? Alhaja es el tal proyecto tan mala para empeñada como para vendida. Y bien habrían hecho sus señorías en no dar a luz ese aborto con más alifafes que borrico de gitano. Bueno, vayan pues a buscar en el diccionario qué significan estas expresiones, ¿no? Para nosotros bastante extrañas, para las personas cultas de aquella época, cosa corriente. Y muchas letrillas, ¿no?, en estas crónicas, como la siguiente: pues señor, me congratulo en hacer de 3 un mulo. No parece sino que hemos vuelto a los tiempos del mismísimo Brandabarbarán de Boliche, entre paréntesis, nota del editor, un personaje del Quijote. Gigante que se comió crudos a los pobres palurdos que dieron en la tontuna de no acatarlo como a su señor natural. Otra letrilla: que la ley no es Luna, o si no, Luna Quiñones, mejor que una ley es una batería de cañones. Por supuesto que para el lector no es cosa del otro jueves la noticia de la sublevación de Puno, revoltijo que al decir de muchos no tiene carácter político. Las causas que lo han motivado son harto notorias y bien claro se percibe que esa pobre raza indígena, siempre asendereada y mal traída por el despotismo y la arbitrariedad de los blancos, que la tienen hace 3 siglos más sujeta que cerrojo, se cansó a la postre de recibir lecciones en cartilla de acebuche y ha dicho una vez por todas, comillas, alto el tango, ¿hasta cuándo, pues? Ya es tiempo de que salgamos de capa rota. Y que sepan los autócratas de la sierra dónde les ajusta el zapato. Quiero decir el sueco, a los pobladores de estos escarpados riscos. Pajarito jilguero, no cantes tanto, no sea que la risa se vuelva llanto. Y sucedió así como suena, que cuando los indios se encalabrinaron contra su negra aventura y contra los vejámenes de que han sido siempre víctimas, los blancos se han puesto en trancos largos y no aciertan a dar en bola. Bueno, como creo que ya los he cansado, me quedo acá. Gracias. Preguntas ahorita, entonces, mejor, profesor, o Sí. a ver, entonces abrimos un espacio para preguntas. Realmente, me permito, sí. No lo conozco a este autor demasiado, pero sí me interesa mucho esa relación que pudo tener con el periodismo español. Y me preguntaba, de la misma manera que él quería, decía usted, integrar esos términos del periodismo castellano, o español, en la prensa de aquí. Él publicó en la prensa española llevando peruanismos. Bueno, en ese momento no. Sí. Con el paso de los años será muy famoso Sí. y lo van a conocer también en España. Y a su hijo. Y a su hija, claro, por supuesto.
y él va a tener una relación muy buena, relación de amistad con algunos españoles muy notables, ¿no? Méndez Pelayo, Tamayo Baus, Castelar, etcétera, etcétera, ¿no? La lista es larga. Tanto que lo harán académico correspondiente en el Perú de la RAE. Usted sabe que ese es un honor muy alto, ¿no? Hoy mismo, en aquel tiempo mucho más. Y tendrá una relación muy fluida con los intelectuales académicos de España, hasta que en el año 1892-93, cuando Palma viajó a España como delegado al cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Se atrevió a presentar ante la RAE una larga lista de términos peruanos que él quería incorporar al diccionario. Le aceptaron una parte de la lista, pero no toda. Entonces se molestó mucho y se peleó con la Academia Española. Es normal que haya eso. Entonces, esa es una cosa breve que le puedo decir porque el tema es larguísimo. De acuerdo. No, pero muchas gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta, profesor. ¿Diría usted el periodismo que hacía Balta se inclinaba más a ser un periodismo de oposición a Prado, pro Balta, o realmente había ahí una defensa de la doctrina liberal? Y si es así, ¿se puede ver ahí un núcleo duro ideológico en Palma? En ese momento no. Definitivamente no. Como él se había separado de los liberales duros que lo odiaban a Prado, él mantenía sus tesis liberales, pero estaba en contra del gobierno de Prado, que era un gobierno dictatorial. Y sobre todo porque ejerciendo el mando, gobernando el país como dictador Prado, se había presentado a las elecciones. Eso a Palma y a muchos más les parecía una aberración, ¿no? Ser candidato y tener el poder a la vez. Entonces, todo el mundo que estaba en contra del dictador decía, bueno, el dictador se va a favorecer por esa condición, ¿no? de gobernar y al mismo tiempo ser actor de las elecciones, ser el candidato. Palma ya tenía una relación muy fuerte con Balta, ¿no? Balta precisamente no era un liberal, pero tampoco era un antiliberal. Era de un sector, digamos, que aceptaba un planteamiento y otro. En ese término medio se encontraba Palma por esos años. Y otra pregunta, usted también que ha estudiado estos espacios de socialización y difusión de ideas en las fondas, los cafés, ¿usted diría que la crítica de Palma, todo el periodismo que hacía apuntaba más a una élite intelectual, política, o digamos llegaba a más sectores, ¿no? de la sociedad, más segmentos de la sociedad, quizá en esos espacios? Bueno, en Lima, el público lector era muy amplio. Viajeros como el chileno Lastarria, por ejemplo, hacia 1850 dijeron, en Lima todo el mundo lee los periódicos, hasta la gente más humilde. Bueno, quizá exageró un poco porque también había muchos analfabetos, ¿no? Pero los periódicos no se quedaban en la élite, estaban también en el sector medio e incluso algo del sector menos favorecido, ¿no? Y eran periódicos pues, cargados de cultura, de noticias, de posturas ideológicas, literatura abundantísima. Cuando yo me pongo a pensar en ese periodismo y veo el periodismo actual, da pena, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y tengo una pregunta? Pasamos entonces a... Voy a cambiar el PPT. Sí, 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 va a poder usted mover.
Con esto modo, Con eso no va a poder moverlo, sí. entonces, El archivo está en PDF, ¿no? sí. Hay uno que es por presentación. No, si no, yo voy pasando las diapositivas. Yo te Bueno, buenas tardes con todos. A mí me interesa mostrarles un poco la experiencia vital de 4 artistas peruanos que estuvieron en España entre 1908 hacia 1930. Y en este caso se trata de artistas con distintas sensibilidades y que de alguna manera se apropian de España o en otros sentidos muestran sus repertorios o imaginarios de identidad, encontrándose con su propia tierra, pero estando en España. Eh, para ello les presentaría a Teófilo Castillo, Carlos Quispe Sacín, Carmen Saco y Domingo Pantigoso. Voy a leer en algunos casos y en otros también comentarles. El viaje tiene distintas particularidades y más aún si se trata de artistas viajeros. Su mirada es selectiva, miran con ojos de expertos, clasifican lo que les interesa, rechazan lo que el común mortal asume como diversión. En las Jornadas Internacionales de Historia del Arte, celebradas en 2010, publicadas, tituladas El arte y el viaje, los directores Miguel Cabañas, Amelia López, Elizalde y Wilfredo Rincón dividen las presentaciones en 3 categorías. La primera comprende el desplazamiento del artista obligado al no lugar de su estancia y que fue influyente en su formación o trayectoria vital y profesional. El segundo aspecto fue los viajeros y su mirada sobre el arte. Aquí se reflexiona sobre la experiencia de los viajeros y entendidos artísticos sobre el arte, donde se da cuenta de sus impresiones, descripciones, escritos y testimonios gráficos. Llegaron como testimonio de la travesía realizada. La tercera parte aborda la obra viajera, que tiene que ver con el traslado, la promoción y la movilidad por distintas circunstancias de la obra artística. En los casos de nuestros artistas, de los peruanos que viajaron por España, están más presentes las 2 primeras categorías. La primera, el primero, Castillo, años después de realizado el viaje a España y al ser crítico de arte, realizó a manera de crónica su serie Impresiones de España. El segundo dejó testimonio a través de las fotografías que registró o su propia obra artística, y el tercer y cuarto contenían un libro de arte donde habían pegado los artículos críticos relacionados a sus obras con el objetivo de perenizar su ciclo vital en materia artística. Por tanto, podemos considerar a los 3 últimos como testimonio. Rafael López Guzmán y Yolanda Watts, en una reciente publicación, destacan el itinerario de los artistas americanos que hicieron el viaje a España entre la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Destacan el interés del viaje a España propio de la mirada orientalista, centrada en los artistas y los viajeros románticos europeos, pero también resaltan los pocos estudios que hay sobre los viajeros procedentes de espacios culturales islámicos o los ubicados en la América hispana. Así se centra en el estudio de las descripciones, valoraciones y comentarios relacionados a la construcción mítica de la Andaluz, tal como la repercusión de la arquitectura neoárabe en distintas partes de América. En este caso siguiente, podemos ver en el caso de Teófilo Castillo. Castillo está en España entre 1908 y 1910. Él estaba casado con una ciudadana española de origen vasco, María Gregoria Gaubeca, y tiene en 1908 la posibilidad de viajar para ver la obra de Mariano Fortuny, artista que admiraba. Entonces hace un recorrido por distintas partes de España.
viaja a Madrid, Valencia, Ávila, Salamanca, está por la zona de Andalucía, está en Granada, Córdoba, Sevilla, San Sebastián, Vizcaya y Navarra. Sin embargo, la apropiación a los lugares que visita está en relación a sus propios sentimientos vitales. Es decir, por ejemplo, reconoce en Andalucía el espacio ideal en donde puede transmitir sus modelos identitarios. Siguiente, por favor. Podemos ver que muchas de las obras realizadas en Granada o en Córdoba tienen similar composición con las realizadas años después cuando está en Lima. Esto pasa, por ejemplo, en el claustro de San Francisco, siguiente, donde podemos ver acá el jardín del interior de la Alhambra, el jardín de las infantas de la Alhambra, realizado en 1908, el otro, el claustro de San Francisco de Lima, en 1916. La misma composición, cuando en 1922 a Teófilo Castillos, un periodista argentino, él ya estaba radicado en Tucumán, le preguntaron sobre la originalidad de la arquitectura sudamericana en relación con España, dijo de que no existía tal originalidad y que de lo que se trataba era de un trasplante. Él mismo publicó un artículo dedicado a Joan Pillán en Variedades, donde hablaba de los techos mudéjar que estaban en la ciudad de Lima. Además de eso, él decía descender de Juan Guas, arquitecto que había realizado la Basílica de San Juan de los Reyes en Granada. Entonces, para él, visitar Córdoba, visitar Andalucía, es completamente distinto a visitar Madrid. En este caso, en Madrid se concentra ya no tanto en esa aproximación identitaria a partir de la arquitectura, sino que se concentra en la visita al Museo del Prado, a la Basílica de San Francisco el Grande, admira la obra de Velázquez, pero no le interesa la naturaleza moderna, que les esquiva. Él busca la tradición y la historia. Visita espacios de sociabilidad como el Parque del Retiro, pero lo hace para ver las esculturas. Él mismo diría dentro de sus crónicas de viaje, de visita a España, ciertas impresiones que le causó su paso por España. Ya en España no fue a Madrid, cito a Castillo, ni Barcelona ni Sevilla, que más provocaron mi fervor. En Madrid sentí horror por su guachafísima Puerta del Sol, hervidero de tías y tíos, de chulos y cómicos sin contrata. En Barcelona me cargaban las ramblas rectas, el rudo ajetreo mercantil, su tibidabo con sabor a presepio de Navidad. De Sevilla tenía hasta la Coronilla por su bendita calle de la Sierpe, sus holgazanes empoltrados, el parloteo incesante exclusivo de temas crueles tauromacos. En cambio salí enamoradísimo de Granada, de Ávila, de Salamanca, de Toledo, de Burgos, de los 20 villorrios de Vizcarra y Navarra, que visité minuciosamente a pie y en diligencia de agencia Cook, de autos y trenes rápidos, inaptos para el turista estudioso y reflexivo. Entonces, en el caso de Teófilo Castillo, el viaje constituye una vinculación con una identidad que se manifiesta entre el traspase de una herencia mudéjar hacia la tradición de esa arquitectura que se puede ver en la ciudad de Lima. Siguiente. Acá podemos ver, por ejemplo, la Puerta de Córdoba, que aparece también en el suplemento artístico de Variedades. Siguiente. Esta es otra obra que él hace, vinculada también a esta tradición histórica de poner una arquitectura con elementos medievales. Siguiente. El segundo artista que me interesa mostrarles en este viaje a España viajó 10 años después de la visita de Teófilo Castillo y podríamos considerar que sería la antítesis de Teófilo Castillo. Si a Castillo le interesa la historia y le interesa la herencia mudéjar, Ispesasín es un moderno y se siente cómodo visitando Madrid. En Madrid él estudia en 1921 a 1925 en la Academia de San Fernando, va a ser compañero de Salvador Dalí, a quien le va a hacer un retrato. Él tiene una beca por parte de la política del gobierno español
de acercamiento a los países hispanoamericanos. Quispe-Sacín es la ciudad cosmopolita de la capital española la que le seduce. Si bien no tenemos referencias escritas por él, sí han quedado los testimonios visuales donde el artista es fotografiado en la puerta. Sí, siguiente, por favor. Es fotografiado en espacios vinculados a Madrid, la puerta de la Academia de San Fernando, junto al pintor Alfonso Ponce de León, en el Palacio de Oriente o en el Parque del Retiro, como se puede apreciar en las imágenes. Siguiente. Su propia obra artística hace un encuentro indispensable con la vanguardia española, con el ultraísmo español. Es en Madrid donde él, y a través de este retrato, si ustedes se dan cuenta, hay una vinculación entre una figura decadentista con esa línea sinuosa, modernista, y el fondo que tiene unos elementos vinculados al mundo cubista. En este caso, sería el ultraísmo el primer movimiento de vanguardia español que vinculaba los movimientos de la vanguardia como el futurismo y el cubismo, entre otros, que harían influencia en su obra. Siguiente. Es la propia ciudad de Madrid a través de elementos cubistas que se pueden ver en las obras realizadas en este periodo que va entre 1924 a 1925, como lo prueba la calle Santa Teresa o Madrid Viejo o calle de Lavapiés, donde vemos una aproximación a elementos geométricos cubistas. Siguiente. Acá otros ejemplos, también les he puesto los dibujos que son la inspiración de estas obras. Siguiente. Acá pueden ver el retrato de Salvador Dalí. Fue uno de los pocos que le realizó un retrato. Dalí no dejaba retratarse por nadie. Pertenecía a la residencia de estudiantes, donde estaba García Lorca o Buñuel. Y sin duda, a través de un amigo en común, consiguió retratarlo. Siguiente. Otro espacio importante para Quispe-Sacín sería Barcelona. Fue en ella donde realizó el panel decorativo Jazz Band, que es el que están viendo, ahora en paradero desconocido. A diferencia de Madrid, que se concentró en las formas arquitectónicas, en Barcelona busca la multiplicidad de la figura humana en movimiento. Tanto los bocetos preparatorios evidencian su adscripción a la vanguardia ultraísta, pero sus componentes futuristas y cubistas, además de la representación del movimiento de las parejas al compás del jazz, música nacida en Estados Unidos de origen negro y que resaltaba su gusto por la contemporaneidad. Siguiente. Acá tienen algunas ilustraciones que aparecen en la revista Mundial en Lima y un poco siguen esta necesidad de búsqueda de estudio por el movimiento. Siguiente. Sería en Madrid que se presentaría junto con el mexicano Guillermo Ruiz en el Ateneo en Madrid del 12 al 30 de diciembre de 1925. En esta exposición destacó su obra siguiente, Nocturno, una obra que representa la vinculación directa con el ultraísmo español. En honor a los artistas latinoamericanos, se realizó por parte de los estudiantes una reunión donde asistieron el pintor español Gutiérrez Solana y sus amigos de estudios de San Fernando. Para Quispe-Sacín, Madrid representa al artista que vive la modernidad plenamente. Fue en la capital española y Barcelona que pudo conectarse con la vanguardia a través de la ciudad y de la ciudad desarrollar este proceso creativo. Siguiente. Otro artista que también estuvo en este periodo fue Domingo Pantigoso. Él va a realizar una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid del 17 al 31 de marzo de 1928. Pantigoso presentó 12 pinturas, 7 gouaches y 34 acuarelas, un total de 152 obras. La temática representada estaba relacionada a las costumbres, retratos y paisajes del centro y del sur andino peruano y Bolivia. El artista se consideraba el representante del indio del Perú, quechohablante y autodidacta. Sin embargo, no tuvo una crítica favorable en la recepción de sus obras. Desde el Sol, Francisco Alcántara
acusaba al pintor de tener la influencia de lo que denominó los estentores de la vanguardia, que incluso en la puna peruana habían distorsionado la obra del artista. Y le dijo a Pantigoso: vuelva usted y vuelva a traernos al verdadero indio peruano. En ese sentido, Pantigoso, que se consideraba el representante del indio en el Perú a través de su arte, podría reformular su trabajo y presentar los diseños decorativos. Siguiente. Acá podemos ver el catálogo de la exposición del 28. Siguiente. Las obras que presentó en el Círculo de Bellas Artes. Siguiente, con temas costumbristas. Es una foto de la época que salió en un periódico español. Siguiente. Y estos son los frisos que presenta en el pabellón peruano de la exposición de Sevilla. Creemos que acá él pudo responder a Francisco Alcántara, porque en este caso la temática costumbrista está de alguna manera vinculada al precolombinismo. Es decir, te pone al indio del presente, pero al mismo tiempo te pone elementos precolombinos y los vincula como si fuesen una continuidad histórica, cosa que era completamente distinto desde la mirada dicotómica. Los paneles de la sección de textil del pabellón peruano de la exposición de Sevilla. Se trató del artista de entender la realidad precolombina como una constante presente en el arte del Perú costumbrista actual. Para ello, también, siguiente por favor, presentó unos diseños basados en temas precolombinos. Recuerden que el pabellón peruano de la exposición de Sevilla fue la primera vez que se mostraron los mantos paracas. En 1929, tanto en el Museo de Arqueología de Lima como en el pabellón peruano de la exposición de Sevilla, se presentaban los mantos paracas al mundo, ¿no? Y en ese sentido era importante esta exposición. Siguiente. Además de las artistas mencionados, quisiéramos mencionar la obra de Carmen Sacco. Se trata de nuestra primera escultora formada en la Escuela de Bellas Artes. Estuvo en España entre 1928 a 1930 y uno de los aportes principales de su trabajo fue lo que desarrolló en Manises, en Valencia. Siguiente. Una de sus preocupaciones principales era la búsqueda de un canon andino que era completamente distinto al canon europeo. Acá lo muestra a través de Manco Cápac y Mamaocllo, o este friso que se denominó el friso de las razas. Siguiente. Tenemos también a la mendiga, que se encuentra también en la Universidad Católica. Está al costado del edificio MacGregor. Hay un punto que tendríamos que tener en cuenta en Carmen Sacco. Ella es muy cercana a José Carlos Mariátegui, es la representante de Amauta en Europa, es militante comunista. Y otra cosa que también es importante tener en cuenta es, siguiente por favor, que va a acercarse al tema precolombino a través, por ejemplo, de esta mesa. Siguiente. Pero quizás uno de los elementos más importantes sea la cerámica que Carmen Sacco realizó entre el 28 y el 30. Esta cerámica que tiene elementos precolombinos, siguiente. Acá pueden ver algunos ejemplos. Está el mundo inca, el mundo tiahuanaco, el mundo nazca, el mundo moche también en sus iconografías. Siguiente. Estas son con temas precolombinistas. Siguiente. Pero también abordó la flora y fauna del Perú en sus cerámicos. Siguiente. Y además el tema costumbrista. En ese sentido, podríamos revalorar la propuesta ya desde antes de Carmen Sacco, desde inicios del 900, los artistas intelectuales peruanos habían estado preocupados en recuperar las tradiciones del Perú antiguo, de la cerámica, de los queros, de los textiles, de los mates. Esa búsqueda empezó entre artistas, historiadores, arqueólogos. Podemos citar a Emilio Gutiérrez de Quintanilla, Horacio Urteaga, Julio Cetello, Luis Evalcárcel.
Pero sin duda, en el terreno del arte, quien se preguntó por tomar los diseños decorativos a la pintura fue Teófilo Castillo, quien lo había notado en 1917, cuando en una crítica habló del argentino González Garaño, que había utilizado cerámica calcachi para decorar la obra teatral Capoara en Argentina. No obstante, ya el pintor cusqueño Francisco González Gamarra, desde 1915, había tomado los diseños del mundo prehispánico para su tesis de arte peruano, tesis a la fecha desaparecida. Se conservan motivos tomados del mundo mochi nazca de esa tesis. Castillo supo inculcar este interés por los diseños, el de la cerámica nazca y moche, en su discípula Elena Iscue, quien en un primer momento lo utilizó en el Museo Larco, haciendo lámparas, cojines, mostraban los diseños del artista. Posteriormente trasladó el interés de esos diseños en el estampado de la alta moda de París. Es notable destacar su interés por adaptar los diseños del Perú antiguo a la moda de París. Y además también podemos mencionar el trabajo de Elena Iscue de los cuadernos de dibujo de arte peruano realizados entre el 25 y el 26. Otro artista que revaloró el arte del Perú antiguo y el arte popular fue José Sabogal. Dio y destacó la importancia de los queros y los mates y hizo diseños decorativos influenciados por los queros para decorar el pabellón del Perú en La Paz en 1925 y en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Y en ese sentido tendríamos que destacar la importancia de la cerámica que nos está presentando Sacco. Porque si bien Iscue y Sabogal están realizando decoraciones basadas en el mundo del Perú antiguo, Carmen Sacco está preocupada por el proceso del torneado, la técnica heredada de los árabes y además hacer la propia cerámica con diseños precolombinos. Es decir, no se trata solo del diseño, sino del proceso creativo de hacer cerámica. Y en ese sentido, Sacco retorna a los ideales de Francisco Lazo en El habitante de las cordilleras. Sacco había logrado reconciliar la vida moderna con la tradición milenaria del Perú antiguo, representada en su cerámica. La escultora peruana era una militante de izquierda, cercana a José Carlos Mariátegui, integrante de la primera exposición, de la primera promoción de la Escuela de Bellas Artes, y cuyo maestro fue el español Manuel Piqueras Cotolí. Siguiente. También sabemos que ella recurre al Café Pombo, donde está Gómez de la Serna, y hay un libro autografiado donde el propio Gómez de la Serna le describe una dedicatoria que cita a Carmen Sacco, que con sus dibujos ingenuos y con su escultura sobre la nieve peruana del barro, me ha ayudado a comprender el alma misteriosa de la llama con simpatía y devoción. Ramón Gómez de la Serna. Recuerden que Ramón Gómez de la Serna era uno de los literatos que había propiciado el desarrollo de la vanguardia en Madrid. Siguiente. Además, podemos mencionar que Gutiérrez Solana le va a realizar un autorretrato y también le va a desarrollar una dedicatoria. Me parece una muy buena escultora y como mujer parece una preciosa batelera. Sí, ella va a hacer exposición en Valencia, en Sevilla, de sus obras realizadas en cerámica. Siguiente. Además de eso, podríamos destacar que ella tiene también una posición frente a la Guerra Civil Española. En este caso, va a realizar estas obras vinculadas a la Guerra Civil Española. Vemos que ella misma se ha autorretratado en el centro de la composición y la forma en la cual ha construido su pintura es deudora del trabajo realizado por José Sabogal en un sentido muralista. Siguiente. Además de ello, sabemos que ella va a representar también la muerte de Federico García Lorca. Va a participar en homenajes a la mujer española
vinculada a la República en Buenos Aires frente al avance del franquismo. En una entrevista se le preguntó si iba a intervenir. Refiere que la labor intelectual de los artistas sudamericanos era distinta, pero que no tenía reparos en ir y también pelear por la causa de la República. En este caso, sí, tenemos también en esta imagen de la muerte de García Lorca que sus modelos visuales son Francisco Goya y también Edward Manet, ¿no? Con la ejecución de Maximiliano o el 3 de mayo. Tendríamos que mencionar que estos artistas tienen distintos caminos para acercarse al mundo español. En el primero, Teófilo Castillo es un encuentro hacia la historia y hacia el legado hispano-musulmán que encuentra en Andalucía. El segundo es la modernidad de la ciudad de Madrid y de Barcelona, las que les permiten crear sus procesos creativos. Sin embargo, en Domingo Pantigoso y en Carmen Saco, no es tanto la ciudad es España o la ciudad que visita, la ciudad, el país España y la ciudad que visita, sino es cómo en estos lugares ellos afianzan sus pertenencias a una mirada identitaria basada en el mundo precolombino, basada en el legado costumbrista. Sí, muchas gracias, en serio. Una pregunta, vamos a la ronda de preguntas, ¿tienen alguna pregunta conmigo? Bueno, quizás sí, y muchas gracias por su ponencia. Bueno, yo me preguntaba, porque bueno, yo trabajo sobre la obra de Rosa Giniega, que en la literatura pues, también estas mujeres que estuvo en España en los años 30. Y quería preguntarle, no sé si, también es una pregunta muy amplia, aunque entiendo que la respuesta no me la pueda dar completa, pero si ha visto cómo, si en aquel periodo había un panorama especialmente favorable a que se hicieran manifestaciones artísticas de arte precolombino y precisamente se incentivaban igual a través de becas. En el caso de Carmen Saco, sí ha visto igual algún tipo de pues, ayuda de museos, cómo eran esas redes, porque en el caso de Arciniega es cierto que a partir del 34 empieza a publicar mucho en la prensa leyendas y cuentos, sobre todo inspirados en temáticas laicas, como que de repente parece que vende y funciona y atrae al público. Entonces, Sí. Había lugares donde ellos podían desarrollarse. Por ejemplo, las hermanas Iscue estaban en el museo que había fundado Rafael Arco Herrera, y ahí ellas podían trabajar un poco los temas basados en temas precolombinos. Incluso con un prólogo de Rafael Arco Herrera, ellas publican de arte peruano en la escuela. Es 1925 y la idea era que a través de diseños tomados por lo general de la cerámica moche, de la cerámica nazca, los niños aprendiesen desde la escuela a familiarizarse con los diseños precolombinos. Pero en sí, digamos, desde el 900 para el 1920, digamos que el arte del Perú antiguo va poco a poco ganar reconocimiento, ¿no? Castillo, por ejemplo, en 1906, sus alumnas que están en la Quinta Jeren están pintando al natural y aparecen algunos bodegones donde incluyen ceramios moches. El propio Castillo, en 1912, en el Perú Ilustrado, aparece una portada que es cerámica nazca, cerámica inca, ¿no? Entonces, digamos que conforme se va acercando los años 30, poco a poco hay algunos espacios que están aperturando el tema de pintar o realizar elementos vinculados al Perú antiguo. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta también tiene que ver, tiene relación con el hecho de que los avances de la arqueología, notables entre fines del 19 y comienzos del 20, Max Uble, Julio Cetelle, son figuras estelares, sus publicaciones son muy conocidas, son comentadas, son figuras que
que le descubren al peruano que la historia del Perú es mucho más antigua que los incas, y que hay un caudal de información historiográfica, lo que llegas a estudiar, que se puede incorporar a la identidad nacional, al imaginario nacional del siglo XX. Sí, pues es que me parece muy interesante precisamente porque a veces la representación que aparece en la prensa es todavía, incluso igual más las imágenes que se tienen de los pueblos norteamericanos, y aparece no es una representación de los pueblos precolombinos peruanos muy clara, sino más bien una mezcla de muchas influencias, una especie de batiburrillo. Claro, claro. Y entonces quizás sí, por lo que dice, se va afinando un poco más. Ya, sí. Por ejemplo, Carmen Saco, cuando ella hace Manco Cápac y Mamaoyo, previamente se ha producido una polémica con un artista cusqueño que es Benjamín Mendizábal. Benjamín Mendizábal se ha formado en Italia y ha presentado un Huiracocha en 1917. Y el Huiracocha en realidad compositivamente respondía a un canon greco-latino, desnudo. Entonces Castillo, desde la crítica artística, le dice, descienda del Olimpo y represente a los quechuas como verdaderamente son, porque no son aficionados a la desnudez. Entonces, ahí es que, por ejemplo, Carmen Saco, ya después de 5 años de esta polémica, se pregunta en el canon de composición del cuerpo masculino y femenino del mundo andino es completamente distinto al canon clásico europeo. Por tanto, su Manco Cápac y su Mamaoyo son mucho más cuadrangulares, sus manos y pies mucho más pequeños, ¿no? Entonces, hay esta necesidad de ella de representar en realidad el canon específico que había acá, ¿no? Entonces, digamos, el tema es que poco a poco se está ganando un espacio desde la arqueología y desde el arte, ¿no? O sea, digamos que están a la par, porque en realidad entre lo arqueológico y lo artístico, por ejemplo, Elena Isco vinculada al Museo de Arqueología de Víctor Larco Herrera. Teófilo Castillo hablando y dedicándole un artículo a Julio Cetello. Entonces, digamos que a la par de esos descubrimientos están un poco encontrando sus caminos para entender estas actividades. Bueno, entonces damos por concluida esta mesa, de ahí sigue la siguiente mesa, que es Lógica y Filosofía Medieval, y también en el edificio MacGregor, en el salón N103, con la participación de Fernando Martín de Blasi y Sandro Donofrio. Les pido ahora fuertes palmas para el doctor Holguín y el doctor Villegas por